Bienvenidos a Valos TV. Hoy vamos a compartir imágenes y entrevistas del ciclo de charlas y capacitaciones sobre responsabilidad social empresaria. Valos, además de sus nodos de trabajo, gestiona también conferencias y foros destinados a empresas adheridas y al público en general, para acercar de este modo nuevos conceptos e ideas sobre responsabilidad social empresaria. Comenzaremos hoy en el programa con nuestra charla con el catedrático de Economía Aplicada, Josep Oliver Alonso, quien llegó desde España para hablar sobre economía y crisis. Finalizado el foro de Valos, hoy tenemos la posibilidad de recibir a través justamente de quienes llevan adelante Valos en Mendoza, la visita de Josep Oliver Alonso, un catedrático en economía que hoy va a tener la posibilidad de ser parte de una charla a la que ha sido invitado. Bueno, bienvenido a Mendoza. Bienvenido, muchas gracias, ha sido un placer conocer esta muy bonita ciudad. ¿No la conocía? No había estado nunca por acá y la verdad es que he quedado más que sorprendido, me ha gustado mucho. ¿Alguna semejanza con alguna ciudad de España? No, que va, digamos, no, es una de las cosas que sorprende más de aquí, ver, digamos, lo extensas que son sus ciudades. Cuando yo soy de Barcelona y en fin, allí todo es concentración, aquí todo son calles muy anchas, muy tranquilas, muy pausadas, es una visión distinta de la vida urbana. La situación de crisis de los últimos años en España le ha dado trabajo, ¿no? Ahí sí, es un momento de consulta constante. Sí, pero hubiera preferido no tenerlo, digamos, si me permite. La verdad es que la crisis en España era una crisis, en fin, cantada, y yo había advertido años antes de que no podía ser que el crédito estuviera creciendo al 20% anual durante 10 años cuando la renta crecía al 7%. Y esto es lo que hizo el país. Y por tanto, finalmente el país se acabó endeudando con el exterior de una manera masiva. España debe en estos momentos el equivalente al 100% de su PIB, un billón europeo, no americano, un trillón americano de euros. Y en el interior, el sector financiero es el gran acreedor de familias y empresas que continúan extraordinariamente endeudadas, a pesar de que se han dado de baja muchos créditos por impagables, por así decirlo, vinculados con el sector de la construcción. Por lo tanto, España tenía un modelo, digamos, de crecimiento que no era sostenible y tuvimos la mala suerte de que llegamos al cenit de ese modelo en el momento en que estalló la crisis de Lehman Brothers. O sea, hubiera podido ser otra historia si no hubiera habido una crisis financiera internacional, pero España se había hecho adicta a las entradas de capitales que venían básicamente de Francia, de Alemania, de Italia, de Gran Bretaña, de Suiza, de Estados Unidos, porque el área del euro es un área muy potente financieramente y atrae muchos capitales y dentro de ella circulan muchos capitales. Pero en el momento en que Lehman Brothers cae, se secan los mercados de crédito europeos y mundiales, el país pues cae de rodillas, ¿no? Para que tengan una idea, en 6 meses en España, entre octubre del 2008 y marzo del 2009, se destruyen 1,5 millones de empleos. Absolutamente dantesca, porque ahí colapsa el sector de la construcción, que se había hipertrofiado. El sector de la construcción había absorbido más de la mitad de ese crédito que le he comentado y llega un momento en que los precios habían subido tanto que, bueno, como dice un reciente informe de la OCDE, todo lo que sube acaba bajando. Si mal no escuché, hace un par de semanas Angela Merkel elogió algunas medidas tomadas a tiempo por España y lo remarcó. ¿Coincide con eso? A tiempo no. A ver, yo tengo fama en España en fin, de no ser muy anti-alemán, porque hay un cierto sentimiento en el sur de Europa muy contrario a Alemania, que está obligando a los países del sur a hacer unos deberes que mucha gente
no quisiera, que son duros. El problema de España en esos años fue, por una parte, como decía, el crecimiento del crédito, pero la entrada de capitales era el negativo de una balanza comercial crecientemente deficitaria, porque con ese crecimiento del crédito interno, del consumo, de la inversión en construcción, las importaciones de coches, en fin, los precios en España estuvieron creciendo y los salarios muy por encima de los del resto de Europa, especialmente Alemania, y por tanto estuvimos perdiendo competitividad de una manera muy notable. El problema con ese modelo, cuando estalló la crisis financiera internacional, es que cuando usted está en un área monetaria, usted no puede devaluar. Este es un problema que era la primera vez que España se encontraba. España ya le había pasado otras veces de haber tenido una expansión excesiva, crecimiento de precios demasiado alto, crecimiento de salarios demasiado alto, pero finalmente cogía el tipo de cambio, lo devaluaba, reconocíamos que éramos más pobres y empezábamos de nuevo. Pero dentro de un área monetaria esto no puedes hacerlo. Y por tanto tienes que hacer una cosa mucho más dura, que es hacer una devaluación interna de precios y salarios. O sea, bajar salarios, o en todo caso congelarlos. Y eso, lógicamente, ahí nadie le quiere poner el cascabel al gato. De hecho, España perdió 2009, 2010, 2011, hasta mediados de 2011 no toma las medidas que ahora Merkel dice, ustedes hicieron una buena parte del trabajo, fue un ajuste financiero muy importante, se pidió ayuda a la Unión Europea y se nacionalizaron los bancos que tenían problemas y ahora se han vendido de nuevo, se ha hecho una reforma de pensiones muy severa, que quiere decir básicamente bajar pensiones en largo plazo, porque España, además de los problemas de ahora, de corto plazo, tenemos un problema de pensiones, de envejecimiento de la población que hay que abordar. Se ha recortado el gasto público, se han elevado impuestos, en fin, se ha hecho todo lo que nadie quisiera hacer nunca, pero que finalmente no queda más remedio, porque ahí Alemania marca la pauta. O sea, Alemania y el Banco Central Europeo, bueno, te viene a decir, mira, si quieres que yo te ayude, es decir, si quieres que el Banco Central Europeo te ponga los tipos de interés a 0,15, tienes que hacer esto. Si no, si tú no te ayudas, yo no te ayudaré. Y eso a España nos costó 3 o 4 años entenderlo. Pero a partir de 2011, España hicieron una parte de los deberes. Francia e Italia, que son los alumnos menos aplicados todavía, tienen menos problemas que teníamos nosotros, se resisten. Y ha visto usted que Francia, pues, digamos, el ministro de Economía ha dimitido, en fin, lo han hecho dimitir porque protestaba contra esa política de austeridad alemana. Lo que dice Alemania básicamente es lo siguiente: miren, ahí tenemos una crisis de endeudamiento en el sur y eso no se soluciona con más gasto público. Esto se soluciona con mejor competitividad y recuperar capacidad de exportación. Esto es largo y esto es duro. Y por tanto, lo que yo puedo hacer como gran país que es Alemania, pues es ayudar si ustedes hacen sus deberes. Si no los hacen, oiga, los mercados les pondrán los tipos de interés estratosféricos. Y a España le pasó en el verano de 2011, mientras los tipos de interés en Alemania de años estaban en el 1,50, en España estaban en el 7, dentro de la misma área monetaria. Por tanto, el sector público no se podía financiar o se financiaba unos tipos de interés que lo hacían muy gravoso. Tuviera que ser un cuadro comparativo de esa crisis que vivió y que sigue viviendo, de la que intenta salir España, y lo que pasa hoy en Argentina, ¿qué diría? Yo diría que hay muchas diferencias y algunas similitudes. Las diferencias están, digamos, un poco de deuda pública. Este es un buen punto a favor. No he visto datos de endeudamiento privado, pero por lo que he visto de crecimiento del crédito no me parece que sea un endeudamiento excesivo ni en familias ni en empresas, por lo que he podido ver en los datos. En cambio, tienen un aspecto que España siempre había tenido hasta que finalmente entramos en el euro, que es un diferencial de inflación con respecto al resto de economías con las cuales comercian y con respecto al resto del mundo. Sí, que les va a perjudicar en el medio plazo. Es decir, a mí Argentina hoy me recuerda mucho la España de los años 70, cuando tuvimos también una inflación del 35%. Y esa inflación se abortó finalmente con un gran pacto nacional, que fueron desde el Partido Comunista, que había sido legalizado hacía pocas semanas, hasta la derecha. Se acordó que digamos que la pérdida de competitividad continuada a través de una inflación tan galopante, que estaba fomentada por una sobreindiciación de salarios, los salarios y las pensiones, estaba todo vinculado al aumento de precios y por tanto ibas perdiendo competitividad continuamente, con un agujero exterior que no paraba de crecer. Ahí he visto que en Argentina el agujero exterior es pequeño todavía, pero tiende a crecer también, aunque todavía es modesto, y esto también es un punto fuerte para ustedes.
Pero yo creo que un país con una inflación tan importante como esta está abocado a un ajuste, tarde o temprano. Y este ajuste, para el gobierno que lo tenga que hacer, querrá decir lo mismo que ha hecho Rajoy en España, salvando todas las distancias. Pues mire, digamos, más contención del gasto, probablemente subida de las tasas de interés, frenada de la actividad. El costo político. Claro, pagar el coste político quien lo quiera pagar, lógicamente. En España esto es lo que nos ha costado perder 3 años. Pero esta pérdida en España ha significado perder 2 millones de empleos que no teníamos que haber perdido. O sea, cuando usted espera tomar las medidas, esto tampoco es sin coste, tiene otros costes, claro, porque la pérdida de competitividad pues te está afectando seguro. Veo que ustedes tienen problemas, por ejemplo, con la industria automotriz, por lo que veo. Es cierto que Brasil ha frenado su crecimiento de manera clara, pero seguro que la inflación que tienen ustedes no favorece, digamos, las ventas de vehículos, a pesar de que se ha devaluado el peso este año, ¿no? Por tanto, digamos, también he visto algún comentario sobre dificultades crecientes de los caldos y de los vinos chilenos con respecto a los argentinos por la misma razón, porque bueno, esto es el principio de una etapa, pero si ustedes no lo abortan con seriedad en un periodo rápido, digamos, estas pérdidas acaban teniendo costes sociales también muy importantes, y a veces los gobiernos intentan, digamos, no tomar esas medidas para no trasladar a la población, digamos, costes que nadie quiere, pero finalmente, digamos, lo inevitable se acaba imponiendo. Muchísimas gracias por la charla con nosotros, que disfrute la charla hoy aquí y su paso por Mendoza. No, estoy encantado y volveré, volveré por aquí. Si se cortó la luz, agiliza tu reclamo. Envía un mensaje al 29600 con la palabra luz, espacio y tu número de NIC. Así de simple, así de rápido. Edensa, energía mendocina. ¿Sabés cuándo vence tu factura de luz? Envía un mensaje al 29600 con la palabra vencimiento, espacio y tu número de NIC. Así de simple, así de rápido. Edensa, energía mendocina. Es momento de hablar del ciclo de capacitaciones de medio ambiente que lleva adelante Valos. Vamos a destacar que para la inscripción se solicita un alimento no perecedero destinado al Banco de Alimentos de Mendoza. Las charlas son para público en general y se realizan en la Universidad de Congreso. Podrán inscribirse y obtener información a través de la página web www.valos.org.ar o en Facebook mediante la fanpage de Valos. Lo que vamos a compartir ahora es una charla con Andrea Najim, quien forma parte de Valos mediante Reciclar y que además nos acompañó hoy disertando sobre el reciclaje de residuos electrónicos. Con ella charlamos. La charla apuntaba a concientizar a las empresas que forman parte del nodo de Valos de Medio Ambiente del reciclaje de los residuos electrónicos. ¿Qué hacemos con los residuos electrónicos que tenemos en nuestras casas o en las empresas? Entonces la idea es mostrar qué es lo que, cuando una vez que los aparatos electrónicos eléctricos que uno tiene dejan de funcionar, qué es lo que se puede hacer con eso. A partir de ahí, bueno, nosotros le contamos que la empresa nosotros hacemos de la recolección, la reutilización y el suprarreciclado de estos materiales con el fin de que no terminen en un vertedero de cielo abierto o enterrados contaminando.
Contame cómo se hace un poquito eso. Nosotros lo primero que hacemos, bueno, o sea, la empresa se puede poner en contacto con nosotros o también los ciudadanos que tienen sus electrónicos en desuso en su casa. A partir de ahí, si no es una empresa, si es el ciudadano, normalmente nos traen los RAEs a nuestra empresa o a un punto limpio, que en este momento hay uno en Le Parc. O en algunas otras empresas con las que hemos empezado a trabajar para tener puntos limpios para que haya mayor acceso a este tipo de lugar para que puedan dejar sus electrónicos. Y la empresa directamente se pone en contacto con nosotros para programar la recolección a la empresa directamente, o nos traen los RAE a la empresa nuestra y a partir de ahí nosotros hacemos el reciclado de lo que ellos nos entregan. Vos recién me contabas fuera de micrófono, y es muy bueno que la gente no sepa o conozca la historia, que ustedes trabajaron primero el desarrollo del tema del impacto ambiental y la empresa es después. Sí, exactamente. En realidad nosotros en el año 2008 mi hermano se dio cuenta que no había ningún tratamiento específicamente de residuos electrónicos en Mendoza y en la zona oeste de la Argentina. Un visionario, exactamente. Y empezamos con la investigación de qué es lo que pasaba. Estuvimos más o menos 2 años investigando sobre la problemática, armando el plan de negocio, cuál era el modelo que queríamos nosotros seguir para nuestra empresa. Y en el año 2010 nos constituimos como sociedad anónima. A partir de ahí empezamos a trabajar sobre el reciclado. Por eso siempre decimos que el ADN de reciclar parte con esto del impacto específicamente en lo social y lo ambiental, no después, sino que antes. Han pasado 4 años, más o menos. 4 años. En esos 4 años, ¿se ha logrado una toma de conciencia de la ciudadanía en general que aporta estos elementos? Sí, yo creo que sí, en realidad sí. Nosotros hemos trabajado mucho con algunos municipios donde estamos haciendo campañas en conjunto. Tenemos aproximadamente desde el año 2010 40 empresas que trabajan con nosotros trayéndonos sus RAEs. De lo que nosotros recibimos, el 60% va reciclado, un 30% va a reutilización y un 10% va a lo que llamamos superreciclaje, que es esto de concientizar a través de esos juegos ecológicos que nosotros hacemos para mostrarle a los chicos la problemática y que entiendan qué es lo que pasa cuando un residuo, un aparato electrónico deja de funcionar. ¿Dónde lo hacen? ¿En las escuelas? Lo hacemos en los colegios. ¿Y hay apertura de eso en los privados, en los estatales? En la mayoría que hemos ido han sido privados, pero también hemos dado en algunos estatales. Sí, los chicos les gusta un montón, se enganchan con la problemática, les interesa ver qué pasa. Lo bueno es que toman conciencia de que, que no está mal comprar por ejemplo, un celular. El problema es qué pasa cuando yo dejo de usar el que estaba, exactamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y hasta con la pregunta que vos me hacías, hasta el momento nosotros hemos tratado 40.000 kilos de residuos electrónicos. O sea, eso significa que hay 40.000 kilos menos que están contaminando Mendoza. Uno imagina que debe haber mucho desconocimiento sobre este tema. En realidad sí, por eso la idea de que con esto de poder concientizar a través de las empresas y en los colegios para que sepan qué pasa, para que la población deje de estar por ahí ignorante en esta temática y empiece a ser responsable de qué es lo que hace con sus residuos, sobre todo con los electrónicos. La utilización de las redes sociales, de llegar a través de las vías de comunicación debe ser importante, ¿no? Sí, nosotros en realidad trabajamos mucho con Facebook y en Twitter también y nuestra página. Y por suerte, hemos tenido la oportunidad de formamos parte de Valos, en donde, muchas veces aprovechamos estos espacios para contar qué es lo que hay que hacer con los residuos electrónicos y qué hacemos nosotros con los residuos electrónicos. Bueno, contame cómo ha sido esta experiencia en Valos. La verdad que muy lindo, porque pertenecer a Valos específicamente y al nodo de medio ambiente, estar con otras empresas que comparten los mismos valores y que les interesa hacer algo y generar impacto en la sociedad es importante. ¿Se hace vinculante con otras empresas el tema de desarrollar este tema? Sí, se hace muy vinculante, sí. Mucho porque primero que no nos conocemos todos, entonces a partir de esto empieza a haber una interacción mucho más fluida y saber qué hacen otros en pos de mejorar la comunidad es importante, está bueno. Bueno, ¿te gustó la participación de quienes hoy estuvieron en la charla? Sí, la verdad que fue muy activa y hicieron muchas preguntas, así que estuvo bueno. Está bueno eso de interactuar, ¿no? Está bueno. ¿Sí? ¿Te sorprendieron algunas preguntas? En realidad no, porque la mayoría estaba contento, preguntaban específicamente cómo hacer para poder empezar a reciclar, la problemática que tenían sus empresas, así que generalmente son las preguntas que siempre se hacen cuando hacemos estas charlas. Y la experiencia de la charla ya estaba, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por compartir la experiencia. ¿Y qué debe hacer alguien que por ahí está mirando el programa? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo soluciona esa inquietud que tiene de saber qué hacer con esos elementos? Electrónicos. Nos puede contactar o por Facebook, en Reciclar, que es la página nuestra. Nos pueden mandar un correo a info@reciclar.com o nos pueden llamar por teléfono al 421-9497. Mira, muchas gracias. De nada.
Hablaste de los aparatos que todavía funcionan bien, pero que los seguimos teniendo y no los utilizamos. Porque recién hablamos de los residuos. Los residuos, cuando uno habla de residuos o basura, ¿qué es el residuo? La basura. Algo que no sirve más, que ha agotado su ciclo de vida o realmente se agotó. Los residuos electrónicos son los que crecen más que exponencialmente. ¿Por qué creen que pasa eso? Son los que más crecen, los residuos electrónicos. Porque va cambiando todo el tiempo, entonces uno va acomodándose a eso y va comprando aparatos que sirven, pero que pasan a ser residuos. Entonces, dentro de los residuos sólidos humanos, los electrónicos son los que crecen más que exponencialmente. En realidad, la basura en general siempre se habla de que se necesita más de un planeta para poder ocupar con residuos. Obviamente tenemos uno solo y cada vez peor, lamentablemente. En celdas, en la tierra, que es lo que no se puede reciclar ni utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, las pilas. En Argentina no hay, las pilas y las baterías se consideran residuos electrónicos. ¿Sí? Son residuos peligrosos, eso sí, porque tardan por lo menos 1000 años aparte de componer. A nosotros nos parece importante destacar esta problemática de los residuos electrónicos. Uno es el tema de los basurales de cielo abierto y el otro es el tema de los recicladores urbanos. Los basurales de cielo abierto, ¿por qué? Porque en realidad estamos contaminando. ¿Qué pasa cuando uno tira un monitor y no termina en una recicladora que lo trate y lo manipule como corresponde? Hay mucha gente, lamentablemente, que vive de eso. Viven de la basura. Por eso hay que trabajar en conjunto y también tenemos que ser responsables como ciudadanos. ¿Qué es lo que nosotros dejamos para esas personas que viven de eso? Y que es su forma de vida. Entonces, bueno, hay veces que nosotros de donde estamos podemos contribuir un poquito más. Por lo menos, no sacamos la electrónica. La Convención de Basilea, donde no permite que se exporten, digamos, que se vendan los residuos peligrosos, porque se consideran residuos peligrosos. Lo que pasa es que en el mundo los RAE no se consideran residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchas cosas que se pueden utilizar. Directamente no los traen sin ningún problema. Las empresas que tienen mucha más cantidad sí tenemos que dar. Inclusive dentro de las ISO necesitan la trazabilidad de cómo hacen sus residuos. Y nosotros les tenemos el certificado de generadores. Estamos tramitando otro certificado que, si bien nosotros no hacemos disposición final, porque consideramos que todo se puede utilizar, por eso estamos trabajando en otras aristas para eso. Bueno, las empresas necesitan la trazabilidad, entonces como muchas, como nosotros hemos certificado, cobramos porque aparte, bueno, tiene un tratamiento. Llegamos al final del programa de hoy. Volveremos la próxima semana para seguir acompañando el desarrollo de Balos a través de la responsabilidad social empresarial.